El Universal TV. A raíz de los casos de violencia, asesinatos contra periodistas y del reciente caso del multihomicidio en la colonia Narvarte, nos preguntamos cómo está funcionando el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas dependiente de la Secretaría de Gobernación. Jade Ramírez es periodista de Jalisco y ella hasta hace unos días formaba parte del Consejo Consultivo de este mecanismo. Dejaste tu puesto como consejera de este mecanismo apenas el 10 de agosto. ¿Por qué lo hiciste? Lo que detonó definitivamente mi salida, que yo ya venía previendo desde hace algún tiempo atrás, pues fue esta respuesta que da la Secretaría de Gobernación a través de la Coordinadora Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas sobre la atención o acercamiento que no se le brindó a Rubén Espinosa particularmente. Se ha dicho que Rubén Espinosa, este fotoperiodista que fue asesinado en la Narvarte en este multihomicidio, no se acercó al mecanismo. Jade. Con independencia de que Rubén Espinosa no haya accedido directamente, el mecanismo tuvo que agotar diligencias para precisamente establecer comunicación con él directa, de confianza y desde luego transmitirle los ambientes necesarios para que él comprendiera en qué implica la protección de este mecanismo. Y esto que nos comentas fue lo que detonó una decisión que, como nos comentas, ya venías pensando de dejar este consejo consultivo del mecanismo por las fallas que tú también venías percibiendo. ¿Cuáles son estas fallas, Jade? Este mecanismo tiene ya casi 3 años en operación. Han desfilado una gran cantidad de funcionarios, una gran cantidad de sujetos y personas del servicio público que sin con todos los conocimientos necesarios en el tema de seguridad y protección de defensores y periodistas han desempeñado esta función. Eso evidentemente lo que ha arrojado es que ese desempeño no sea el adecuado, no sea bajo los estándares internacionales mínimos por los que fue creado el mecanismo y que los tropiezos sean cotidianos. Ejemplos hay muchísimos, pero prácticamente se trata de que no se ha cumplido lo reglamentario de la ley, que tiene que ser la temporalidad con la que te tienen que atender una vez que tú acudes al mecanismo o que establece comunicación a alguien por ti. Estos aspectos mínimos y básicos de quién opera el mecanismo no están cubiertos. No hay una probada experiencia en los funcionarios que están en este momento operando el mecanismo y eso queda constatado, digamos, con esta reacción que se tuvo ante el caso de Rubén Espinosa. ¿Qué nos puedes decir sobre los casos de las personas, de periodistas o defensores de derechos humanos que sí se acercaron al mecanismo y que estaban, digamos, dentro del mismo? Sí te puedo decir que no es un alto el porcentaje, no es mayor el porcentaje de personas satisfechas con la protección del mecanismo federal, sobre todo porque interviene la dilación, la tardía para resolver los asuntos, la instalación de medidas no se cumple en el periodo que marca la ley, que es máximo 30 días, ¿no? Sino que hay casos que se han tenido que analizar hasta un año después, casos delicadísimos que se encuentran en circunstancias muy difíciles y así como muchos otros tropiezos en la instalación de medidas de protección. Yo lo constataba, ¿por qué? Porque, bueno, ser consejera que estaba en Junta de Gobierno me permitía tener una cercanía con estos casos, con los abogados, con los defensores, con las personas beneficiarias y constatar que los tropiezos y las deficiencias desde un teléfono satelital sin saldo suficiente, por ejemplo, para realizar llamadas o instrumentos de protección que no funcionan adecuadamente o que no funcionan cuando tienen que funcionar en una situación de emergencia, son asuntos cotidianos que se presentan en cada uno de los casos y bueno, desde luego situaciones tan graves como esta que te menciono, que en 2013 con la entonces subsecretaria Lía Limón García se generó un rezago de casi 100 casos, incorporados de papel, pero sin una real protección y sin una real atención. Y en algunos de los casos lo más grave es que una vez que quedas incorporado al mecanismo, por una especie de visibilidad o de circunstancias que pasan en el trámite, quedas más expuesto también y se te pueden incrementar los riesgos. ¿Qué porcentaje nos dirías, Jade, de casos, del total de casos que están inscritos en el mecanismo, digamos, las personas no se han sentido más seguras o no ha habido un seguimiento adecuado de los mismos? Del 95% de los casos que conozco, más de la mitad, más del 50%, me atrevo a decir un 60%, expresa inconformidades en la incorporación, en el procedimiento, en la evaluación de riesgo, en las medidas instaladas o no instaladas a tiempo. ¿Reportan nuevos incidentes de seguridad? Sí, además, es decir,
lo prevé la ley y el reglamento, no solo se hace un primer estudio, un primer análisis de riesgo sobre las personas o los colectivos que están en riesgo, sino a pasado un tiempo se hace una reevaluación, y esas reevaluaciones lo que tendría que pasar es que las estudiáramos a partir de una disminución de riesgos porque ya tuvieron un plan de protección. Sí, claro. Sin embargo, no pasa así. Las evaluaciones de riesgo llegan robustas, es decir, con nuevos incidentes de seguridad. ¿Cuántos casos hay incorporados al mecanismo de protección, Jade? Es un número bastante preocupante, es decir, casi estar hablando de 350 casos incorporados en 2 años y medio que lleva funcionando, casi 3 años que lleva funcionando este mecanismo, 33 meses, pues sí nos habla de que hay un incremento, y particularmente lo que a mí me llama mucho más la atención y me preocupa es que la mayoría de los casos ahora son de periodistas. Yo a la estadística que me quedé fue alrededor de 120 casos de periodistas incorporados o en procedimiento de solicitud, incorporados al mecanismo